un poquito porque se está añadiendo gente y ahora en un momentito os presento a nuestra ponente, aunque muchos lo conocéis. María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Como se está uniendo gente, pues hoy vamos a esperar un Carolina, poquito. qué alegría verte por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, hoy María tenemos de todo aquí. Tenemos socios, tenemos colaboradores, que veo por aquí también a Óscar, alumnos, que tengo por aquí a Isa, María. Tenemos un montón de gente conocida hoy. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, qué presión, qué presión. Sí, sí, sí. Nada, es que el tema lo merece, de verdad. El Bueno, tema de vamos a hoy ver. merece. Bueno, pues para quien no me conozca a mí, aunque los que sois asiduos a nuestros webinars ya tenéis que estar hartos de verme, soy Gemma Revilla, directora de formación en Educarne. Aquí seguimos online, aunque esperamos dentro de poquito poder volver al centro y poder veros a todos personalmente cuando esta situación nos deje, pero bueno, la maravilla de la tecnología nos hace estar como estamos ahora mismo. Y hoy, pues bueno, no podía tener a alguien más top que a nuestra directora general de Carnimat. Como sabéis, Educarne es el centro de formación de Carnimat y hoy contamos con María Sánchez, que además de ser la directora general de Carnimat, es licenciada en farmacia, boticaria, como a ella le gusta decir, una palabra tan bonita y que se ha perdido, y además es de nutrición y máster en gestión de empresas agroalimentarias. Y bueno, María, pues yo si me dejas doy un par de instrucciones a nuestros asistentes, como que si queréis hacer alguna pregunta o comentar cualquier cosa, aquí abajo en el chat lo tenéis. Oye, un saludo a Colombia, que me están diciendo que hay gente de Colombia conectada. Ah, por favor, un saludo muy especial También. para todos Pues ellos. en este chat que tenéis abajo me podéis preguntar o dudas o lo que necesitéis, que estoy para vosotros, porque yo ahora también me silencio. Si tenéis preguntas para María, también podéis hacerlas aquí abajo. Si veis, tenéis un botoncito que pone reacciones. Vamos a comprobar que todos sabemos que funciona. Me levantáis la manita así en el botón de reacciones, porque dentro de la ponencia sé que María os va a hacer levantar. Muy bien, veo por ahí manos. Oye, bien, bien, bien. Qué fácil es esto, ¿verdad? Muy bien, bien, veo por aquí muchas manos. Vale, pues esta parte de la reacción ya María os dirá cuándo tenéis que utilizarla. Y el resto, pues bienvenidos. Muchas gracias por asistir un día más con nosotros. Y María, espera que te he perdido porque me he puesto a ver las manitas de la gente y te he perdido a ti. Pues me silencio yo también y vamos a hablar de la carne, como no podía ser de otra forma, en una dieta saludable. Gracias, María. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Gemma. Gracias a todos por querer compartir esta tarde con nosotros. Gracias por estar aquí, por vuestro interés. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos compartir entre todos, hacer un poquito más. Gemma, ¿podemos silenciar los micros porque se cuela algún ruido de fondo? Y entonces así... Perfecto, estupendo. Muchas gracias. Así nos oímos todos mucho mejor. Ahora. María, no sé, ¿ahora? Y ahora, sí. Te había silenciado a ti, me he puesto a silenciar. Perdón, Pues vuelve para atrás. pues ya termino. Yo ya Venga. termino y ya está. Me ha silenciado a casa todos. Ahora ya sí, ya está todo silenciado, no se filtran sonidos. Muy Adelante. bien, fenomenal. Pues nada, os daba la bienvenida a todos. Yo os voy a tutear porque aunque no os veo, pero os siento muy cerca aquí a través de la pantalla. La verdad que esto es un poco extraño y nos está obligando a todos a adaptarnos a los nuevos tiempos. A mí que me gusta mucho estar de pie, interactuar con los alumnos, pues bueno, pues en esta ocasión tengo que estar sentadita y aquí muy formal, pero sé que estáis todos ahí muy atentos.
Así que muchas gracias por querer compartir esta tarde con nosotros. Os decía que hablamos de la carne en una dieta equilibrada cuando realmente pues, quizá deberíamos hablar de las carnes, porque es uno de los grupos de alimentos más complejos y más variados en cuanto a cantidad de especies, cantidad de espieces. Es un mundo apasionante, la verdad, y yo creo que no siempre del todo conocido. En esta presentación de hoy, bueno, pues yo de vez en cuando, pues a lo mejor haremos alguna pregunta, como os decía Gema, pero sencillita, simplemente pues para que levantéis la mano y veamos, pues a ver, pues por ejemplo, podemos hacer un ensayo. ¿Cuánta gente cree que la carne de cerdo tiene más colesterol que un calamar? O que la carne tiene más colesterol que un calamar. Que levante la mano. ¿Levantan la mano, Gema? ¿O la gente no cree que la carne tiene más colesterol que el calamar? No veo manos, ¿eh? Ah, vale, o sea que entonces la gente cree que el calamar tiene más colesterol que la carne. Vale, por aquí veo alguno, Ángel, cree que la carne tiene más colesterol que un calamar. Es que Vale, creo que vale. están pensando en los calamares rebozados, María. No, en el calamar de pescado, las anillas de calamar. Bueno, pues luego vamos a ver algunas cosas muy curiosas que a lo mejor nos caen algunos mitos, ¿no? Para que veamos un poquito la estructura de la presentación, lo que vamos a ver en un primer apartado pues todo lo que son las carnes, qué es la carne, qué consiste la maduración, las distintas especies, los distintos cortes. Después vamos a hablar un poquito de los derivados cárnicos, que también son un mundo aparte dentro de las carnes. Una cosa es la carne fresca y otra cosa es un elaborado, un derivado cárnico. Después hablaremos desde el punto de vista nutricional de las carnes y algún pequeño tip también pues, relacionado con la nutrición, alguna cosa curiosa, así para que os podáis llevar a casa. Y luego, por último, pues un poquito de la cocina de la carne, ¿no? Algunos consejos o algunas recomendaciones sobre el cocinado de la carne. La carne está regulada en un Real Decreto. Es un Real Decreto que establece qué es carne, qué se considera carne y qué se puede vender o comercializar y consumir como carne. Ahí tenéis, bueno, pues la definición del reglamento, pero básicamente la carne es las partes que son aptas para el consumo de los animales de abasto, animales domésticos, todas las especies que veis ahí, mamíferos que estén criados y sacrificados en la caza y las reses de lidia. Todo esto se considera carne. Dentro de las carnes, pues tenemos que diferenciar lo que se comercializa normalmente, que es la canal. La canal es la parte del animal que una vez ya, pues sin vísceras, sin el pelo, sin las pezuñas, sin los cuernos, sin todos esos aledaños que tiene el animal en vivo, pues es lo que se comercializa. Y dentro de la canal tenemos que diferenciar en lo que ya es propiamente la carne que vamos a consumir, pues que tenemos el tejido muscular, que es mayoritariamente pues, todo el músculo que vamos a comer como carne, pero también hay grasa, también hay huesos y también hay tejido conectivo, es decir, los tendones, todos estos ligamentos que están sobre todo formados por colágeno, que el colágeno es un tipo de proteína que es muy particular y da unas características también muy particulares a la carne que tiene más tejido conjuntivo. Y dentro del tejido graso, no toda la grasa es igual. Tenemos grasa subcutánea, por ejemplo, en el caso del cerdo ibérico, la capa de grasa que hay debajo de la piel, esa grasa subcutánea, es una grasa muy abundante, pero es una grasa que vamos a eliminar. O la grasa que sobresale de un chuletón o de un entrecot, cuando lo hacemos, pues esa grasa normalmente se puede eliminar. Luego está la grasa intermuscular, que es la grasa de los distintos paquetes de fibras que comportan los distintos músculos, y luego tenemos la grasa intramuscular, esa que llamamos, por ejemplo, en el cerdo o en la carne cuando tiene esa grasa entreveradita, ¿no? Pues eso es la grasa intramuscular. Y todo esto, toda esta composición, pues la cantidad de hueso, la cantidad de grasa y dónde está ubicada esa grasa, los músculos, los tendones, los ligamentos, todo eso va a formar parte de la calidad del producto final, de esa carne que vamos a consumir. Y en cuanto a las denominaciones, porque a veces en el mercado vemos buey, añojo, vaca, pero ternera blanca, ternera rosada, ternera lechal. Bueno, pues que sepáis que estas son las únicas denominaciones que permite la legislación actualmente y se clasifican en función del sexo del animal y de su edad. En el caso de la ternera blanca,
son animales que pueden ser machos o hembras hasta 8 meses de edad, es decir, menor o igual a 8 meses. Y es ternera blanca. Si pasamos de los 8 a los 12 meses, tenemos ternera o ternero. Pueden ser tanto machos como hembras. Los añojos es el escalón superior y va de los 12 a los 24 meses y pueden ser también machos o hembras. Los novillos o novillas, exactamente igual, pasamos de franja de los 24 a los 48 meses, tanto machos como hembras. Y luego tenemos 2 machos, uno de ellos menor de 48 meses castrado y uno mayor de 48 meses castrado. El mayor de 48 meses castrado es el buey y el menor de 48 meses castrado sería un cebón. Luego tenemos la vaca generalmente son hembras que han parido, mayores también de 48 meses, por eso, fijaros, aquí voy a hacer un guiño a estos micromachismos de los que hablamos a veces y que también se aplican en el mundo animal. Y tú dices, o sea, que la vaca es la hembra mayor de 48 meses, el buey es el macho mayor de 48 meses y la vaca es vaca vieja. Pero si estamos hablando que tienen la misma edad, ¿por qué va a ser vaca vieja? Vaca y buey, ¿no? Y luego tenemos el toro. El toro es, el macho es igual que el buey, pero está sin castrar y también con la misma edad. Estas serían las clasificaciones comerciales que os vais a encontrar en el mercado. Quiere pasar la diapositiva. Ahora, luego, además de esta clasificación comercial, cada una de las especies tiene una clasificación en cuanto a sus cortes o en cuanto a sus piezas. Y esta clasificación se hace en función de lo que veíamos antes, del tejido conjuntivo. Generalmente, cuanto más magra es la carne, menos colágeno, menos tendones o menos tejido conjuntivo tiene, mayor se considera la calidad de la carne. Esta clasificación de las esta clasificación de las piezas en extra, primera, segunda, tercera, es una clasificación comercial que data de una normativa de los años 70. Y curiosamente, esta legislación, esta normativa, está derogada en su totalidad, salvo en 2 aspectos. El que se refiere a que todavía tenemos que tener expuestos en los puntos de venta carteles con los despieces de los animales, y el otro punto que sigue en vigor de la norma de los años 70, os digo, es esta clasificación comercial de las piezas. En su momento también incluso definía los precios que había que cobrar por estas piezas. Eso ahora mismo ya no existe, pero sí que se conserva esta clasificación. Nosotros desde la asociación no somos muy pro a esta clasificación de piezas. ¿Por qué? Pues porque realmente hoy en día podemos ver piezas como, por ejemplo, veis aquí el rabo, que pues hombre, desde el punto de vista culinario, hoy en día, un rabo de toro, un rabo de vacuno son unas excelencias culinarias o una carrillera y sin embargo no se consideran piezas de primera. Con lo cual, es verdad que las piezas extras son más magras y tienen menos colágeno, menos tejido conjuntivo, pero nosotros creemos más que la calidad de las piezas tiene que ir relacionada con su forma de cocinar o la forma de aprovechar la pieza. Pero una carrillera puede ser tan exquisita cocinada como pueda ser un solomillo o un lomo. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poquito las distintas clasificaciones de las piezas. Esto para el vacuno. Esto sería en el caso del cerdo, pues las categorías extras siempre vais a ver que coinciden, están abonados, el lomo y el solomillo siempre van a tener categoría extra, luego de categoría primera en el cerdo pues las chuletas, de segunda a las piernas la chuleta de magro, la aguja, el cuello, en fin. Y en el caso del cordero, pues fijaros, volvemos a lo mismo. Aquí se consideran de primera B las chuletas de paletilla y sin embargo ahora mismo tanto la paletilla como las chuletas están más demandadas por el consumidor y tienen una mayor demanda, por ejemplo, que las de pierna que se consideran de primera A. Bueno, pues esta es la clasificación de las piezas. En cuanto a la carne, pues es verdad que dices, oye, y cuando vamos a comprar pescado o fruta o verdura, siempre tenemos más o menos una idea, ¿no? Pues que las escamas, que los ojos, que el color de la fruta, que el brillo. Y cuando voy a comprar carne, ¿en qué me puedo fijar
para ver si esa carne, ¿cómo puedo yo hacer esa compra de carne, ¿no? ¿Qué tengo que fijarme? Bueno, pues el color, nosotros hicimos un estudio en Carnimad para ver cuáles eran los aspectos que más le llamaba la atención al consumidor y curiosamente nosotros pensábamos que el color era uno de los aspectos y el color estaba en tercer lugar. O sea, había otros aspectos pues como la terneza. Lo que pasa es que al final es verdad que tú compras con la vista. Entonces, claro, dependiendo de cómo le hagas la pregunta al consumidor, lo primero que va a ver el consumidor cuando va a comprar carne es el color que tiene esa carne, el aspecto que tiene. La carne, normalmente el color va a variar mucho dependiendo de la especie. Habrá, por ejemplo, en el vacuno o en carnes rojas que va a tener un mayor contenido en mioglobina, que es la proteína que almacena el hierro dentro del músculo, pues va a ser más roja. Si nos vamos a una carne de ave o una carne de conejo, esas carnes van a ser más blanquitas. La carne de cerdo o de cordero son más rosadas, con lo cual la especie va a ser un indicativo del color. Luego, la edad. Los animales más jóvenes suelen tener un color más clarito, pues porque todavía su masa muscular no está muy desarrollada y no está tan irrigada como en animales más mayores, con lo cual tienen ese color pues más rosadito, más clarito. Las hembras también es un signo distintivo en el color, suelen tener un color más clarito. En el caso de la alimentación, también puede ser un indicativo a la hora de influir en el color. Animales que están alimentados con pastos, por ejemplo, pues suelen tener un color rojo más intenso, porque la mayoría de pastos, y dependiendo de la época del año, los pastos suelen tener unos niveles de antioxidante, de vitamina E o de vitamina K, que es una vitamina que está también en las verduras de hoja verde, y entonces esto le va a dar a la carne un color más intenso, rojo más intenso. También dónde se ha criado ese animal, animales de montaña que están a una mayor altitud, que tienen que desarrollar un mayor contenido de hemoglobina para llevar el oxígeno a la sangre en esa altitud, pues también van a tener un color más oscuro. Y luego hay un factor que también puede influir en el color y es el estrés. Hay veces, no es lo habitual, porque normalmente se hace un proceso de selección antes de salir del matadero y de la sala de despiece por parte de los veterinarios oficiales y se hace una muy buena criba y selección de la carne, pero hay veces, a mí me ha pasado, encontrar pues algún filete o alguna carne pues que tiene como un moratón. Tiene un moratón en la carne, bueno, pues eso quiere decir que ese animal durante su transporte pues, ha tenido pues, alguna pequeña contusión, algún pequeño golpe. ¿Esa carne no es apta para consumo? Sí, es apta para consumo. No tiene ningún problema desde el punto de vista de consumo, pero es verdad que desde el punto de vista organoléptico, esa carne luego por ese moratón, por esa zona donde tiene el golpe, pues puede deteriorarse más fácilmente, con lo cual si vamos a comprar ese tipo de carne, pues o bien la consumimos más pronto o bien, bueno, pues intentamos desde el eslabón anterior, desde el comerciante, pues estar muy atentos y no comprar este tipo de carne. Pero ya os digo que se puede consumir, no es ningún problema de consumo, es un problema de aspecto. En cuanto a la terneza de la carne también va a depender mucho de las piezas. Cuanto más magra es la pieza, dependiendo del tipo de animal, generalmente puede ser más seca, más dura, menos tierna. ¿Por qué? Porque la grasa juega un papel fundamental en la palatabilidad de la carne. Muchas veces queremos carne que no tenga nada de grasa, pero luego al mismo tiempo queremos que sea tierna. Pues eso no le pidáis muchos milagros al carnicero porque no os lo va a poder hacer. La carne que es más jugosa suele tener una mayor infiltración de grasa. Y la terneza se ve pues, en la resistencia que tiene esa pieza al corte o a la masticación. También, por ejemplo, la maduración es un proceso que influye en la terneza de la carne. Cuando la carne se madura, aumenta también la terneza de esa pieza. Luego tenemos la jugosidad. La jugosidad está muy relacionada con la capacidad de retención de agua que tiene esa pieza. Hay un parámetro que, sin ponerlos muy técnicos, pero bueno, hay un parámetro que se llama actividad de agua y eso es la capacidad que tiene la pieza de carne. La carne, como veremos luego en su composición nutricional, en un porcentaje muy alto es agua. Y este agua viene porque ese músculo, esa pieza tiene capacidad de guardar el agua dentro del músculo y eso va a contribuir a que sea más jugosa. Es muy importante no solamente la grasa, como pone ahí, que también va a contribuir a la jugosidad, sino también en este caso es muy importante el manejo que se hace del animal previo a la comercialización. Un animal que ha sufrido estrés o un animal en el que no se ha controlado muy bien los valores de pH durante la transformación de la carne del músculo en carne.
eso va a influir también en la jugosidad de la carne. Muchas veces nosotros, una de las quejas más extendidas del consumidor es, no, es que la carne pierde mucha agua, y es que, bueno, yo, que no se entere nadie, pero nos ha llegado a decir en alguna charla con consumidores que es que los carniceros le inyectan agua al filete y por eso cuando lo haces, pues dices, no, espere, no, que esto no es una serie de Netflix. No, los carniceros no inyectan nada. Lo que pasa es que hay muchos factores. Hay factores de, como os digo, cómo se ha manejado esa carne hasta conseguir sacarla a la comercialización, cómo se ha refrigerado esa carne, que bajar la temperatura muy rápido durante el proceso de transformación del músculo en carne. Hay que cocinarla también bien, hay que sacarla de la nevera un tiempo antes para que no haya un choque de temperatura. O sea, la carne es un producto vivo que requiere un trato especial, hay que tratarla con cariño, hay que mimarla para que nos dé lo mejor. Y luego también en la carne nos tenemos que fijar en el olor y en lo que es el flavor, ¿no? El olor, los aromas, el sabor que tiene. Normalmente la carne fresca tiene, bueno, en la terneza, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una pieza de carne, hombre, es verdad que al ir a comprarla el carnicero no nos va a dejar que le metamos el dedo, pero normalmente tiene una buena resistencia a la presión. Tú presionas y la carne fresca vuelve otra vez a recuperar pues, su tersura original. Y en el caso del olor, la carne fresca tiene un olor muy característico, así un olor como ácido láctico, como si fuera un poco así como a leche, a queso. Tiene un olor muy particular que lo da la formación del ácido láctico en el músculo precisamente con esos cambios del pH. El glucógeno, que luego lo veremos, el glucógeno es el azúcar de reserva que tiene el músculo. Durante la transformación del músculo en carne, va transformándose y genera ácido láctico. Y entonces esto es lo que interviene en el pH que hemos visto antes, es un proceso complejo, es química, es pura química. Y esto hace que la carne desarrolle un olor y unos aromas y un sabor particular. Y en el caso de la carne madurada se acentúa todavía mucho más. La carne madurada, pues fijaros, la pieza de la izquierda, yo la veo a la izquierda, no sé si vosotros la veis a la izquierda o a la derecha, pero la pieza más clarita, más sonrosadita, la que es más finita, esa sería pues la pieza de carne sin madurar, y al otro lado tenemos la pieza de carne que ya ha empezado a madurarse. ¿Qué es lo que hacemos con la maduración? Y ojo, cuando hablamos de maduración, no estamos hablando de maduraciones extremas. O sea, una cosa es la maduración y otra cosa es la maduración extrema. La maduración es algo que se hace desde la época de los reyes, desde la época de la Edad Media. En aquella época se llamaba faisandage, porque lo que hacían era que la caza pues la dejaban colgando al aire libre hasta que pues, esa pieza de caza o esa carne estaba ya suficientemente madura y había adquirido pues, toda una clase de aromas y de sabores que eran muy del gusto de los reyes de la época. Bueno, pues aquí lo que hacemos... No hacemos el faisandage, lo hemos mejorado, hacemos una versión mejorada, pero lo que hacemos es madurar las piezas de carne. No todas las carnes se pueden madurar. ¿Cuáles son las carnes más ideales o las mejores para madurar? Las que tienen una mayor capa de grasa. ¿Por qué? Porque durante la maduración, esa capa de grasa que rodea la pieza va a ir infiltrando hacia el interior. Por permeabilidad, se van a ir produciendo unos cambios químicos y entonces la carne se va a volver más tierna, más jugosa, y aunque la veamos que tiene un color por fuera que es como muy pardo por la oxidación que se produce del hierro que tiene esa carne, pero si nosotros cortamos esa primera lonchita inicial de la carne, os aseguro que el interior de la carne es... Bueno, tiene un aspecto como la que tenéis al lado, como la que está sin madurar. ¿Qué conseguimos con la maduración? Normalmente las maduraciones que se suelen hacer están en torno a 30, 45, 60 días. Esa es la normal. Una carne, bueno, aquí hay gustos. Esto es como en los vinos. Hay gente que tiene paladares y que tiene gustos para las carnes menos maduradas y hay gente que les gustan las carnes con maduraciones extremas, pues de hasta 120 días, un año. O sea, el límite lo pone la carga microbiana que tenga esa carne y el productor, que tiene que controlarlo muy bien para que esa carne no se estropee. Hay quien dice que la carne de alta maduración pues desarrolla unos sabores pues parecidos al roquefort, a la nuez. Bueno, yo os recomiendo que la probéis. Yo las he probado las dos.
y pues no os voy a decir con cuál me quedo. Las probáis vosotros y así lo debatimos. Pero vamos, las maduraciones normales están en eso, en torno a 30, 60 días, 45. ¿Y es importante madurar la carne? Pues siempre que se pueda, es una buena idea. Nuestros colegas franceses, por ejemplo, lo llevan haciendo desde hace muchísimos años y consiguen darle a la carne, sobre todo a la carne de animales mayores, a la carne de vacuno mayor, pues una serie de aromas y sabores que son muy interesantes y muy del gusto pues, de la hostelería, ¿no? que es donde más se suele hacer. Ahora ya también se empieza a hacer en el canal distribución. Los carniceros, los minoristas también están empezando a hacer sus maduraciones con bastante buen resultado. También se empiezan a madurar otros tipos de animales, como por ejemplo el cordero. Se están empezando a madurar corderos mayores, ovejas, que normalmente no son de consumo, pero sí que se pueden madurar y bueno, pues es un experimento que se está haciendo para ver qué tal resultado dan. Hombre, madurar un pollo o un solomillo de cerdo, pues sería complicado, porque no contamos con toda esa capa que veis aquí, por ejemplo, toda esta capa de infiltración grasa que tiene pues, estos chuleteros de vacuno, ¿no? Es muy importante controlar siempre en la maduración la temperatura y la humedad. Es muy importante ir haciendo también análisis, controles microbiológicos de superficie, pues para que no crezca nada que no queramos que crezca. Es un proceso que está totalmente controlado. Luego tenemos los derivados cárnicos. Claro, hemos visto las carnes frescas, ¿no? Carne fresca, pues tenemos la de cerdo, la de cordero, la de porcino, luego veremos alguna más, las principales especies. Pero si nos vamos al mundo del derivado cárnico, tenemos una profusión de derivados cárnicos inmensa. Por eso, cuando a veces hablamos de la carne y lo metemos a todo en el mismo saco, pues es como hablar de, pues no sé, de los animales y meter en el mismo saco a un felino o los felinos, ¿no? Y metemos en el mismo saco a los gatos, que a los tigres, que a los leones, que a los... O sea, que no podemos generalizar con las carnes, porque es un mundo muy variado. Y fijaros, dentro de los derivados cárnicos tenemos los tratados por calor y los que no están tratados por calor. De los tratados por calor, esterilizados, pasteurizados, tratamiento incompleto, y aquí tenéis toda la relación de elaborados a base de carne que podemos encontrar en el mercado. Los no tratados por calor, los curados, madurados, los oreados, los adobados, los que están en salmuera, los que no están sometidos a ningún tratamiento, es decir, los preparados de carne fresca, que es la mayoría de los que elaboran, por ejemplo, pues los carniceros charcuteros, pues las butifarras, salchichas, los pinchos, en fin, que hay infinidad. Y cada uno de ellos va a tener una composición nutricional diferente. No podemos comparar un jamón curado o un jamón serrano o un ibérico, no son igual. No es igual un curado que un serrano que un ibérico, son 3 productos diferentes, pero bueno, no podemos comparar un jamón curado con una mortadela o con un chope, o un lomo embuchado pues como un jamón cocido. Es que la materia prima de la que parten es la misma, que es carne de cerdo, pero el proceso de elaboración y el resultado final pues va a influir mucho también en el valor nutricional de ese derivado cárnico. Por eso no podemos meter en el mismo saco las recomendaciones de carne y de derivados cárnicos, porque tienen que ir aparte, totalmente diferentes. El jamón ibérico, que os he mencionado antes, simplemente os quería poner aquí para que tengáis, hemos hablado antes de las denominaciones, de las piezas y demás. En el caso del cerdo ibérico, del jamón ibérico, la norma cambió y ahora veréis estos precintos en el mercado. Os tenéis que fijar, es muy importante que os fijéis en los precintos porque la norma obliga a que todos los jamones tienen que llevar esta identificación. Tenemos en el extremo inferior y en el superior los que serían los jamones alimentados con bellota. ¿Cuál es la diferencia entre el negro y el rojo? Pues que en el caso del negro, además de estar alimentados con bellota, la raza del cerdo es 100% ibérica y en el caso del rojo son animales que también están alimentados con bellota, pero ya no son de raza 100% ibérica. Esta es una particularidad que ha introducido la nueva norma de calidad del ibérico. No solamente se fija en la alimentación del animal, sino que también ha introducido el patrón de raza. Con lo cual tenemos 100% ibérico de bellota, no 100% ibérico de bellota,
no 100% ibérico de cebo y no 100% ibérico de cebo de campo. Entre estos dos, la diferencia es el cebo de campo sí que tiene una pequeña parte de alimentación en montanera y el de cebo tiene solo alimentación con cebo. Es muy importante el tema de la alimentación en el cerdo ibérico, porque aunque es verdad que todos los cerdos, independientemente de la raza, tienen un patrón nutricional de carne muy parecido, tienen una composición de nutrientes en su carne muy parecidas, pues la verdad es que el cerdo ibérico, por el hecho de estar en la dehesa, sobre todo el que está en la dehesa y puede comer bellota y hierba, puede desarrollar unas particularidades que pasan a la carne y que son muy interesantes. ¿Y por qué pasan con más facilidad en el cerdo, por ejemplo, lo que come a su organismo que, por ejemplo, en el caso de los rumiantes? Porque el cerdo es un animal monogástrico, es decir, como nosotros, tiene un solo estómago. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que nosotros, si comemos alimentos muy ricos en grasa y en colesterol, al final nuestro organismo acaba asumiendo esa grasa y ese colesterol, y al cerdo le pasa igual. El cerdo, gran parte de lo que él come en su alimentación lo incorpora a su masa muscular y eso va a estar luego en la carne como nutriente. El cerdo ibérico que come bellota incorpora parte de esa grasa saludable que tiene la bellota, la incorpora a su carne y eso hace que tenga un contenido muy adecuado en grasa insaturada. Pero además, la parte de hierba que come el cerdo ibérico en la dehesa, como os he dicho antes con los pastos, la hierba tiene vitamina E. Esta vitamina E es antioxidante. Se ha comprobado, hay algunos estudios que dicen que esta incorporación de la vitamina E en el pasto, en la alimentación de estos animales, contribuye a evitar o a reducir la oxidación del colesterol. Y ya lo veremos en el tema de grasas, pero veréis que sobre el tema de grasas hay también mucha bibliografía y ya no es tan importante el contenido en colesterol que tengas o en grasa saturada o en grasa total, sino que ahora también se está viendo que es muy importante ver si ese colesterol está oxidado o no. Con lo cual, si la vitamina E hace o contribuye a que ese colesterol no se oxide, va a tener un menor riesgo cardiovascular que si el colesterol se va a oxidar. Ojo, que esto no quiere decir que nos tengamos que poner ahora todos ciegos de jamón ibérico, sino simplemente son particularidades para que veáis cómo esto es como un efecto mariposa. Algo tan sencillo como comer hierba en el campo puede influir después en la calidad posterior de esa carne y en cómo se comporta esa carne desde el punto de vista nutricional. Esto, lo que vamos a ver hoy aquí, no son matemáticas. Esto no es una ciencia exacta. De hecho, Gemma cuando me ha presentado ha dicho es de nutrición. ¿Y qué va? Yo tengo un título ahí que pone, pero yo soy estudiante. Yo estudio todos los días nutrición porque esto no se termina de aprender. Esto es una ciencia viva. Y lo que valía ayer, mañana viene un estudio y te dice que no, que ya no vale. Entre otras cosas, porque sobre quien aplica, que somos todos nosotros, los seres humanos, cada uno somos único. No tenemos nada que ver con los demás. De hecho, hasta el punto, fijaros, que cada vez se está trabajando más y se está desarrollando más la nutrigenómica. Es decir, pronto tendremos una nutrición adaptada a nuestro ADN, porque cada persona es irrepetible. Entonces, bueno, vamos a verlo luego un poquito más adelante. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a hablar de las carnes. ¿Cuál es la composición así en general de todas las carnes, si pudiéramos hacer una media? Pues como os decía antes, la mayor proporción es agua, aproximadamente un 75%. Después tienen un contenido muy alto en proteína, un 22% de media de proteína. Y luego ya el resto se distribuye entre la grasa, minerales y vitaminas. Y diréis, ¿solo un 2% de grasa? De media sí. Es que la carne tiene fama de ser muy grasa y es una fama inmerecida. Y además ya veremos que toda la grasa que tiene no es igual. Hay piezas y piezas y hay grasas y grasas. ¿Por qué es importante que nuestra dieta sea muy variada? Aunque yo estoy hablando de las carnes aquí, la carne la tenemos que acompañar con lácteos, verdura, cereales, patatas, ensaladas, cremas, todo tipo, pescados, todo tipo de alimentos. Cuanto más coloreada sea la cesta de la compra, mejor será nuestra alimentación y por tanto mejor va a ser nuestro estado nutricional. El problema es que normalmente si cuando terminemos la clase vamos a la nevera, ya me decís cuántos colores de media hay en vuestra nevera.
La mayoría vamos a la cesta de la compra y siempre compramos lo mismo, aunque haya productos de temporada, aunque haya productos diferentes que no hayamos probado. Yo os invito a que pongáis color en vuestra cesta de la compra. ¿Por qué? Porque no hay ningún alimento completo, ni siquiera la leche materna lo es. Un alimento se forma de distintos nutrientes y necesita de todos los nutrientes para poder tener un valor a nivel de nuestra nutrición, con lo cual, cuanto más variada sea nuestra alimentación, mejor va a ser nuestra nutrición. Fijaros, los alimentos se clasifican en estos 7 grupos, que es la clasificación que han acordado pues, en todo el ámbito científico. Y nosotros estamos en el grupo 2, junto con los huevos y el pescado. Son alimentos que son eminentemente proteicos. ¿Eso quiere decir que en el resto de grupos no hay proteínas? Claro que no. En el grupo 3 hay proteínas. En el grupo 1 hay proteínas. En el grupo 4 hay proteína. Pero algunos de estos alimentos, algunos de estos grupos, tienen un predominio de unos nutrientes por encima de otros. Por eso es muy importante que los combinemos todos para poder hacer nuestro Tetris y que nuestra nutrición sea lo mejor posible. Si nos vamos a los nutrientes, ¿qué son los nutrientes? Pues los nutrientes son esos elementos básicos que nuestro organismo durante la digestión despedaza, trocea como si estuviéramos en una trituradora y los disuelve a un nivel microscópico para que pasen a la sangre y se incorporen a nuestro organismo, cada uno a donde tiene que ir y hacer lo que tiene que hacer. ¿Y todos los nutrientes son igual de importantes? ¿Creéis que todos los nutrientes son... ¿Quién cree que todos los nutrientes son iguales de importantes? A ver, levantad la mano. Ahora podéis ir a reacciones y levantar la mano. Que todos son importantes. Yo me mojo. Vale, todos los nutrientes son importantes. Claro. Evidentemente, claro que sí, todos son muy importantes. Ahora, ¿todos son igual de importantes? ¿Todos los necesitamos en la misma cantidad? ¿Sí o no? Los que crean que sí, que todos los necesitamos en la misma cantidad, que levanten la mano. A ver, no veo manos, María? Una mano hay por ahí. Vale, pues no. Todos no los necesitamos en la misma cantidad. Nos lo da escrito porque no debe levantar, no tiene mano y dice que no. Pues todos no los necesitamos en la misma cantidad. De hecho, por eso se agrupan en macronutrientes y micronutrientes. De los macro necesitamos más, de los micro muy poquito. Por eso a veces cuando tomamos suplementos de vitaminas y minerales, cuando en condiciones normales, ojo, personas que tengan un buen estado de salud, no personas que tengan alguna deficiencia o alguna enfermedad, pero en personas que estamos sanas, tomamos complementos vitamínicos, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, porque con una dieta variada, con un suficiente aporte de todos los alimentos, de verduras, de frutas, de carnes, de pescados, es que superaríamos cumpliríamos con las recomendaciones de ingesta. ¿Por qué? Porque de estas dos necesitamos muy poquitas cantidades al día. Ahora, eso sí, las tenemos que comer todos los días, porque el problema además es que ya nos podemos atiborrar a suplementos de vitaminas y minerales que no los vamos a acumular. Nuestro organismo no es capaz de acumular y de hacer reservas de vitaminas y minerales, los consumimos, con lo cual mejor llevar una alimentación variada. Y en el caso de los macro, pues tenemos estos 3 tipos de nutrientes, las proteínas, los hidratos y las grasas. Vamos a ver cuáles de estos tiene la carne y cómo están distribuidos en la carne. En la carne tenemos que aproximadamente lo que decíamos, entre un 15 y un 23% es proteína. Es bastante, ¿eh? Es un contenido muy interesante de proteína el que aporta la carne. Además, cuanto más magra es esa pieza de carne, más proteína va a tener. Pero estas proteínas no son cualquier cosa, no son cualquier proteína. Estas proteínas son de las buenas, son proteínas VIP y se llaman de alto valor biológico. ¿Por qué son proteínas de alto valor biológico? ¿Qué es lo que las convierte en algo tan importante? Porque tienen todos los aminoácidos esenciales. ¿Y qué quiere decir que sean aminoácidos esenciales? ¿Es que el resto de alimentos no los tienen? Pues todos no. Los aminoácidos esenciales se llaman así cuando oigáis en alimentación que algo es esencial, un ácido graso esencial, un aminoácido esencial, cuando le pongamos el apellido esencial, quiere decir que nuestro organismo no lo puede sintetizar. Nosotros no lo podemos fabricar, salvo algunas contadas excepciones, pero por regla general no los podemos fabricar, con lo cual los tenemos que comer en la dieta. ¿Y qué es lo que hace que la carne tenga todos los aminoácidos esenciales? Pues que tenemos una línea de fabricación completa.
Imaginaros que tenemos que fabricar un coche y estamos en nuestra línea de producción del coche y tenemos todas las piezas, con lo cual de esa línea de producción va a salir mi coche, porque no me falta ninguna pieza. Pero imaginaros que en mi línea de producción de repente me faltan las ruedas o me falta el volante. Pues voy a tener que buscar otra fábrica que me traiga el volante y que me traiga mis ruedas, porque mi fábrica no va a producir el coche si yo no le traigo estos elementos. Eso es lo que le pasa a otros alimentos. Por ejemplo, los cereales y las legumbres tienen también una buena proteína vegetal, proteína de buena calidad, pero ya no tiene tan alto valor biológico como la de la carne o el huevo o el pescado. ¿Y por qué la proteína vegetal no tiene este alto valor biológico? Porque les falta las ruedas y el volante. A los cereales les falta un aminoácido que se llama lisina y son deficitarias. Y a las legumbres les falta un aminoácido que se llama metionina y son deficitarias. ¿Qué es lo que hacían nuestras abuelas que eran muy listas y todavía hoy en día se sigue haciendo? Pues mezclemos cereales con legumbres, las lentejas con arroz, pero ya tengo que mezclar dos alimentos para conseguir con la misma configuración de aminoácidos esenciales que me aporta la carne. Yo siempre digo que la carne es uno de los alimentos más eficientes que existe, porque tiene una muy buena relación calidad-precio. Por un solo alimento me llevo un montón de nutrientes y además de buena calidad. ¿Y por qué son tan importantes los aminoácidos esenciales? Bueno, aparte de que todos estos aminoácidos son los ladrillos que van a formar las paredes de nuestros músculos, de nuestras hormonas, de muchos sistemas y procesos que se producen en nuestro organismo, pues además, fíjate, hay dos particularidades dentro de estos aminoácidos esenciales que las quiero comentar porque en el ámbito deportivo se nombran mucho, ¿no? Y muchas veces pues vemos deportistas que toman suplementos de L-carnitina o deportistas que toman suplementos de aminoácidos ramificados. Y tú dices, no, yo tomo aminoácidos ramificados porque pues, eso me pone... Pues estos están en la proteína de la carne. ¿Y qué quiere decir que estén en la proteína de la carne? Pues fijaos, por ejemplo, la carnitina se descubrió por primera vez en la carne, en el músculo de un animal. Por eso se llamó carnitina, porque estaba en la carne de un animal. ¿Y qué es lo que hace la carnitina? La carnitina nos proporciona energía, porque la carnitina es la llave que permite que algunas grasas que de forma natural no podrían entrar en la célula para convertirse en energía, la carnitina les abre la célula y esa grasa puede entrar dentro de la célula y convertirse en energía. Y fijaros qué curioso, de los 5 elementos que necesita nuestro organismo para fabricar carnitina, 4 están en la carne. La carnitina se fabrica, entre otras cosas, con un aminoácido, que lo hemos dicho antes, la lisina, y además con vitaminas del grupo B, con hierro y con perdóname, que lo había apuntado aquí, que se me olvidaba una, con hierro y con vitamina C. Bueno, pues la carne tiene todos esos elementos menos la vitamina C. O sea que, fijaros, y al final la carnitina, ¿qué es lo que nos está ofreciendo? Una fuente de energía. Y solamente comiendo un alimento. Y además los aminoácidos ramificados, ¿qué es lo que hacen? Los aminoácidos ramificados, como digamos que están como ya listos para entrar en acción. ¿Y qué es lo que hace el músculo? Que está muy ávido por estos aminoácidos, porque obtiene proteína de una forma muy rápida. A través de estos aminoácidos ramificados, los coge y sintetiza las proteínas que necesita para el músculo, así, de forma mucho más rápida que si tiene que recurrir a otras cadenas de proteínas. Y por eso estos aminoácidos ramificados son muy importantes a la hora de que los deportistas puedan recuperar el músculo que han podido perder durante un ejercicio muy intenso. O sea que fijaros la importancia de esta proteína que tiene la carne por el alto valor biológico de sus aminoácidos. Igual esto a lo mejor lo intento explicar sencillito, pero bueno, si alguien no lo entiende, por favor, que preguntáis por el chat y respondemos cualquier duda que tengáis. En cuanto a los hidratos de carbono, pues la carne no tiene muchos hidratos de carbono, no tiene un gran contenido, entre un 1 y un 2%. ¿Y cuál es el principal hidrato de carbono? Azúcar, es lo mismo. ¿Cuál es el principal hidrato o azúcar que tiene la carne? Pues lo veíamos antes, el glucógeno. El glucógeno es el azúcar de reserva que tiene el músculo y que es lo que se activa cuando hacemos ejercicio. Nuestro cuerpo tira de las reservas de glucógeno que tiene ese músculo almacenadas. Entonces, durante el periodo de transformación que hemos visto antes de músculo en carne,
Lo que se produce es que el glucógeno se va gastando, porque las reacciones químicas se siguen produciendo. Y entonces ese glucógeno que se va gastando finalmente desaparece del músculo, se transforma en ácido láctico principalmente. Por eso la carne pues, no tiene apenas contenido en hidratos de carbono. Por eso a veces dicen, ¿la carne con patatas fritas o con ensalada? Depende. Depende de lo que hayas cogido de primer plato. Luego lo veremos también. Las grasas. Bueno, sobre esto sí que podríamos escribir una encíclica sobre el tema de las grasas, porque se le ha acusado a la carne de tener lo peor de lo peor de lo peor. Y fijaros, en el caso de la carne, de media tiene en torno a 40-75 miligramos por 100 gramos de carne, de colesterol. Las recomendaciones de consumo de colesterol están en torno a 300 miligramos por día para las personas. O sea que fijaros si está por debajo de las recomendaciones de consumo de colesterol. También tenemos las grasas trans. Es verdad que estas grasas tienen muy mala fama y merecida, ¿eh? Estas grasas tienen mala fama merecida, pero en el caso de la carne, las grasas trans están por debajo del 1% y solamente en rumiantes. ¿Por qué? Porque las produce el rumen del animal de forma natural durante su proceso de digestión. Y claro, se incorporan a la carne, pero están por debajo del 1%. Estas grasas trans están presentes de forma natural en rumiantes, pero también hay grasas trans o grasas parcialmente hidrogenadas, que son las que utilizamos en la elaboración de determinados alimentos procesados, fundamentalmente bollería. Luego veremos un poco también que la diferencia entre las grasas trans o las saturadas y la bollería o las grasas que se utilizan en esta bollería o en este tipo de alimentos y las grasas que tienen las carnes o los alimentos de origen animal. Y luego tenemos estos tres que veis aquí, esta familia de tres, que son los ácidos grasos o las grasas saturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Es decir, hay dos tipos, saturadas o insaturadas. Y las insaturadas, a su vez, se clasifican en dos, mono o poli. Y esto sí que es importante, porque, por ejemplo, en el caso de las carnes, las grasas saturadas están entre el 30 y el 40, pero si sumamos las dos fracciones de insaturadas, en muchos casos superan a la fracción de saturada. Y lo bueno es que la división entre la grasa saturada y la suma de las insaturadas siempre tenga que ser mayor a 1. Ese índice es Hay una persona que se había inscrito que no ha recibido el enlace, me está escribiendo, pero bueno, no pasa nada, se lo enviamos después. Entonces, ya enviamos el vídeo, María, eso es que se ha ido a spam. Que nos perdones, le enviaremos el vídeo. Nada, yo se lo digo porque me escribe y es buena amiga, no hay ningún problema. Entonces, os decía, las saturadas siempre tiene que ser superior el cociente a la división de la suma de las insaturadas. Y dentro de las insaturadas tenemos las grasas monoinsaturadas, que la estrella de estas grasas monoinsaturadas es el omega 9, y si os digo omega 9, pues como si os digo, pero si os digo oleico, el oleico sí os suena, ¿no? Pues ese es el omega 9, el ácido oleico. Y luego tenemos dentro de las poliinsaturadas, tenemos estos dos, que todos los conocemos y hemos oído hablar, que son el omega 6 y el omega 3. Vale, pues las carnes también tienen ácidos grasos omega 6 y omega 3, pero es verdad que no es el alimento para elegir como referencia en este tipo de ácidos grasos. La carne de cerdo sí que tiene un contenido interesante en omega 3, la carne de vacuno tiene un mayor contenido en omega 6. ¿Cuál es el problema o la particularidad que tenemos que tener en cuenta? Pues que la relación entre omega 6 y omega 3 nunca debe superar 10:1. La realidad es que ahora mismo nuestra dieta está en torno a los 20-25:1 la proporción de omega 6 a omega 3. Voy a bajar aquí, que veo que me está dando el sol de la ventana. Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar el consumo de alimentos con omega 3 para reequilibrar esa proporción. Históricamente, en el principio de los tiempos, la proporción de omega 6 a omega 3 en nuestra nutrición o nuestra alimentación era de 1:1. Pero es verdad que nuestra dieta está variando y tenemos un consumo elevado de alimentos con omega 6. El omega 6 es el ácido linoleico. Habréis oído hablar del ácido linoleico conjugado, el CLA,
que existe de forma natural en la carne y en la leche de algunos animales. Bueno, pues este es un ácido graso insaturado que está en la carne, el omega 6, y el omega 3 también lo encontramos en la carne. ¿Cuál es la recomendación de consumo de grasa saturada en nuestra dieta? La grasa saturada tiene que estar siempre por debajo del 10%, es decir, de la grasa total que comamos en nuestra dieta, no más del 10% debe ser saturada. Y claro, me diréis, ¿y dónde está la grasa saturada? Bueno, pues la grasa saturada prácticamente está en todos los alimentos de origen animal y también está en algunos alimentos de origen vegetal, en algunas grasas de origen vegetal. Y el colesterol es una grasa que solamente está en los animales. Hay una pregunta muy curiosa que siempre hago en las charlas y le pregunto a la gente, ¿no? ¿Y las patatas fritas tienen colesterol? Y bueno, la respuesta os podéis imaginar cuál es. Mayoritariamente sí. Todo el mundo dice que las patatas fritas tienen colesterol. Y claro, yo a continuación les pregunto, ¿la patata es de origen animal o vegetal? La patata es de origen vegetal, estamos de acuerdo, ¿no? Vale. ¿Y el aceite? Normalmente las freímos en aceite de oliva. ¿El aceite de oliva es vegetal o animal? Es vegetal, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir el colesterol de las patatas fritas? Otra cosa es que tengan grasa. Pueden tener grasa, pero colesterol no, salvo que las hagan como nuestros colegas belgas que las fríen en grasa de cerdo. Entonces, bueno, pues claro, ahí ya sí tendríamos. Pero nuestras patatas fritas en aceite de oliva no tienen colesterol. Tendrán grasa, pero no colesterol. Y la grasa que puedan tener será mayoritariamente grasa monoinsaturada del aceite de oliva que se intercambia en el proceso de la fritura. Porque la fritura es un proceso de cocinado muy interesante en el que hay un intercambio de grasa. Fijaros, las vitaminas. La carne es rica en vitaminas del grupo B. De hecho, por ejemplo, la carne de cerdo es uno de los alimentos que más contenido tiene en vitamina B1. La vitamina B6, la B9, la B12. La B12 se ha relacionado, en algunos casos, la deficiencia de vitamina B12 se ha relacionado con algunos tipos de demencia en personas mayores. Imaginaros que además las personas mayores dejan de comer carne en su dieta porque algunos tienen problemas de masticación. Con lo cual se están privando de una de las principales, por no decir de las únicas fuentes de vitamina B12 que hay. De hecho, los veganos tienen que introducir en sus dietas complementos de vitamina B12 porque no la pueden obtener por otras fuentes. Es una vitamina que predominantemente es de origen animal. Y esta vitamina además interviene en la formación de los glóbulos rojos, con lo cual también es importante, junto con la B9 y los folatos, en el desarrollo neurológico del feto. O sea que, fijaros, si son importantes estas vitaminas del grupo B. Luego también tiene vitaminas del grupo A y D, vitaminas A y D. Estas vitaminas están en la parte de la grasa, con lo cual si quitamos la grasa, pues vamos a reducir el contenido de vitamina A y D, pero también van a poder estar en la grasa entreverada que haya en esa pieza de carne. Los minerales. La carne también es una fuente muy interesante de minerales. Y igual, ¿por qué os los he puesto en pequeñito y en grande? Bueno, pues porque estos grandes son los macrominerales, es decir, necesitamos más cantidad, y estos necesitamos muy poquita. Fijaros, la carne tiene todos estos minerales. La carne tiene calcio, tiene fósforo, tiene potasio, tiene sodio, tiene cloro, tiene magnesio. Estos intervienen en la función de intercambio de electrolitos musculoesqueléticos, en el funcionamiento del corazón, el calcio, el potasio, el sodio. Pero luego me quiero fijar en estos tres, porque estos tres son muy interesantes. El hierro. Siempre se ha dicho, las lentejas tienen mucho hierro. Sí, pero nadie dijo, ya, pero no se absorbe igual que el hierro de la carne, no se absorbe igual que el hierro de origen animal. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes de mioglobina, ¿verdad? Que es la proteína que transporta el hierro, el oxígeno en el músculo. ¿Y a qué os suena mioglobina? Mioglobina, hemoglobina, pues a nuestro propio hierro, a nuestro hierro hemo, que está en nuestro organismo, con lo cual la asimilación de este hierro es mucho mayor por parte de nuestro organismo que el hierro que pueda tener una lenteja, que es un hierro mineral, que si queremos asimilarlo mejor tenemos que recurrir a ponerle vitamina C. Entonces, comer con algún alimento que tenga vitamina C para que ese hierro se pueda absorber mejor. Aquí en el caso de la carne,
no necesitamos ningún refuerzo, se absorbe perfectamente. Y el caso del selenio y el zinc son dos microminerales muy interesantes porque el zinc, por ejemplo, contribuye a la síntesis de nuestro ADN y también al refuerzo de las defensas. Y en el caso del selenio, hay algunos estudios que relacionan déficits de selenio con deficiencias de movilidad en los espermatozoides. O sea, hubo casos de algunos hombres que tenían infertilidad, se les hicieron estudios para ver dónde podría estar el problema de la infertilidad y era porque el flagelo del espermatozoide no se movía, no tenía una buena motilidad porque le faltaba selenio. O sea que, fijaros, pues una vez más, la eficiencia de la carne. Un solo alimento, la cantidad de nutrientes de alto valor que nos está aportando. Ahora ya entrando un poquito más a las piezas, ¿no? Para decir, ya, claro, pero entonces, ¿cómo es posible que la carne tenga tan mala fama de que tiene grasa y de que tiene...? Bueno, porque metemos toda la carne en el mismo cajón y no podemos hacer eso, hay que diferenciar. Y mirad, aquí tenéis, por ejemplo, en vacuno, los niveles de energía, las calorías que nos aportan las distintas piezas, las calorías que nos aportan el cerdo y las calorías que aporta el ovino. Y la falda, por ejemplo, pues es, en el caso del vacuno, la que más calorías aporta. Y en el caso del cerdo, la panceta. Y en el caso del ovino, a ver si puedo, en el caso del ovino, la chuleta de palo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estas piezas van a ser las que mayor contenido de grasa van a tener. Si nos vamos a esta tabla la hicimos con un estudio que elaboramos con colaboración de la Fundación Española de Nutrición, en el que pues hicimos una compra de carne de un grupo de nuestros carniceros, cogimos distintas piezas de carne y las analizamos todos los nutrientes de estas carnes y vimos pues esta composición que estáis viendo aquí. Entonces, fijaros, por ejemplo, cómo el solomillo tiene un porcentaje de proteína muy interesante, un 70% de proteína. Eso sí, a mayor proteína, menos contenido en grasa, son piezas más magras. Si yo estoy buscando una pieza más magra, ¿dónde me iré? Pues a las que tengan este mayor contenido en proteína, una cadera, una contra, un solomillo, o un morcillo. Un morcillo también tiene un contenido de proteína interesante y este, sin embargo, ya no tiene tan poquita grasa. ¿Que quiero una pieza que tenga más todavía de proteína? Pues la tapa. Pero claro, ¿qué estoy haciendo con esto? Que tengo que cambiar la forma de cocinar, porque como pretendo hacer un filete de tapa a lo mejor a la plancha, y ahí nuestros colegas carniceros seguro que son mucho más expertos que yo a la hora de aconsejaros cada pieza y cómo la tenéis que cocinar, pues claro, una pieza que tiene tan poquita grasa va a ser muy difícil que no quede pues más dura y menos jugosa, ¿no? Aquí tenéis, pues igual, en el caso del cerdo o en el caso del ovino, los contenidos que tienen en proteínas, en grasas y, como habíamos visto, pues el contenido en hidratos de carbono muy bajito. Hay una excepción en estas carnes al contenido en hidratos de carbono, que es la carne de potro. La carne de potro sí que suele tener un mayor residuo, un mayor resto de hidratos de carbono, porque es una carne que tiene mucho glucógeno. Entonces, es una carne que tiene un sabor particular que le da precisamente el tener esta pequeña proporción todavía de hidratos de carbono que no se transforman del todo durante la transformación en carne. Fijaros lo que os decía antes. Contenido en grasas y colesterol. Pues claro, evidentemente los aceites de origen vegetal o las grasas de origen vegetal no tienen colesterol, ¿vale? Desde ese punto de vista yo diría, pues me voy a una grasa, a un aceite de origen vegetal, porque va a ser mucho más sano. Ojo, vamos a fijarnos aquí. Grasa saturada. La grasa saturada es la que tenemos que vigilar muy de cerca. Esta grasa saturada no nos va bien a nuestras arterias y nuestras venas. Pues es que fijaros la proporción de grasa saturada que tienen estas cuatro, que son las que se utilizan en cocina y en algunas elaboraciones, frente, por ejemplo, a la grasa saturada que tiene el pescado o incluso el vacuno o incluso la mantequilla. Pues a lo mejor nos lo tenemos que replantear. Y luego, si nos fijamos en el colesterol, pues comparativamente el aceite de salmón o el aceite de hígado de bacalao, por Dios, qué fina. El aceite de hígado de bacalao, pues tiene más colesterol que la grasa obtenida del vacuno o del cordero. O sea que muchas veces hay que poner en relatividad.
No es igual que tenga un contenido alto de grasa saturada, que tenga mucho colesterol, que el cómputo total de grasas esté equilibrado. Es muy importante ver la foto completa, no una parte de la foto. En cuanto al contenido en hierro, pues fijaros, el aporte en hierro por cada 100 gramos de carne, ¿dónde va a ser mayor el contenido en hierro? Pues claro, las carnes que son más rojas. ¿Qué carne es más roja aquí? Pues la de vacuno. ¿La que tiene un contenido más bajito en hierro? Pues el porcino. A nosotros nos llaman muchas veces en a la asociación pues madres preocupadas o personas preocupadas porque el médico les ha dicho que tienen un déficit de hierro, que tienen bajito el hierro y que ¿dónde pueden encontrar carne de potro? Bueno, pues la carne de potro lógicamente tiene un mayor contenido en hierro, pero la carne de vacuno también tiene un buen aporte en hierro. La carne de avestruz también es una carne con un alto contenido en hierro. Y el problema que estamos viendo últimamente es que se ha hecho una mala prensa alrededor de la carne de vacuno mayor porque se habla de que la carne roja tiene mucha grasa saturada. Y tú dices, a ver, espera un momento, pero no vamos a diferenciar. La carne roja depende, porque la carne roja puede ser un solomillo de añojo, y el solomillo de añojo, como hemos visto en la composición, necesariamente no tiene por qué tener más grasa saturada. Otra cosa es que hablemos de animales más mayores, donde se junta el contenido en hierro, porque es una carne roja, con otro perfil de grasas que tiene ese animal más mayor, como puede ser una vaca o un buey. En esos animales es posible que estemos hablando de un mayor contenido en grasa saturada, pero tampoco creo que estemos todos los días comiendo vaca y buey, ¿no? Generalmente son carnes pues, que comemos con una frecuencia pues, más baja que las carnes normales, ¿no? Entonces, bueno, hay que diferenciar carne roja por el hierro que tiene, que no tiene por qué ir directamente relacionado con el contenido en grasa saturada de esa carne. La carne de avestruz es una carne roja y, sin embargo, no tiene un alto contenido en grasa saturada. Todo lo contrario. Fijaros, el aporte en hierro es tal que en algunos casos pues llega casi hasta el 50% en algunas piezas de las necesidades diarias que tenemos de aporte de hierro, en el caso del vacuno. O sea que es una muy buena carne en un caso como en el de España, en el que tenemos una población que tiene un déficit endémico de hierro, sobre todo las mujeres. El sodio. La carne es bajita en sodio, con lo cual las personas hipertensas podrían comer carne sin ningún problema, porque la única sal o el único sodio que le van a poner a esa carne va a ser el que le añadan cuando la cocinen. Con lo cual vemos que aquí los niveles de sodio son bastante bajitos en la carne fresca. Luego tenemos alegaciones nutricionales. ¿Y por qué os voy a contar estas alegaciones nutricionales? Pues porque para que veáis que muchas veces cuando uno analiza y estudia el producto en profundidad, te sorprendes de los resultados que encuentras. Ahora a continuación os voy a mostrar unas diapositivas de la carne de cordero. La carne de cordero, como sabéis, hay una interprofesional que se llama Interovic, que es la interprofesional del ovino y caprino, y estaban muy preocupados porque los estudios que hicieron cuando comenzó a andar y querían promocionar la carne de cordero, la imagen que tenía el consumidor de esta carne es que era una carne muy grasa, era una carne con mucha grasa y que no era una carne muy saludable. Y entonces hicieron un estudio con la Universidad de Zaragoza y una universidad, un centro de investigación en Extremadura, analizado en distintas razas de ovino autóctonas y analizaron la composición de esa carne, de esos corderos, de esos ovinos, y se dieron cuenta de que cumplían cumplían estas alegaciones nutricionales en cuanto a fuente de proteínas, en cuanto a fuente de vitaminas y en cuanto a minerales. Y aquí están los resultados. Es decir, la carne de cordero es alto contenido en proteína y se puede decir esta alegación nutricional, es fuente de potasio, tiene bajo contenido en sodio, es fuente de potasio o alto contenido en potasio, es fuente de selenio y es fuente de zinc o alto contenido en zinc. Es decir, puede decir con la cabeza muy alta que cumple estas alegaciones nutricionales. Y en el caso de las vitaminas es fuente de niacina, es fuente de vitamina B6, es fuente de vitamina B12. O sea que hay que estudiar cada producto, no podemos generalizar. Es como cuando hablamos del pescado azul, pues probablemente si analizamos entre un salmón y un boquerón, pues a lo mejor no tienen la misma composición grasa, a pesar de que sean los dos pescado azul. Pues en las carnes pasa igual, hay que analizar.
¿Qué más carnes tenemos? Que muchas veces son grandes desconocidas. Pues, por ejemplo, la carne de conejo. De la carne de conejo es la carne que yo creo que es muy desconocida porque el consumidor no sabe muy bien, no sabe muy bien cómo cocinarla, pero bueno, o también por la forma de presentación, pero dentro de las carnes es la carne que tiene mejor perfil de grasa y más cardiosaludable. Y además tiene muy poquito contenido en grasa y en purinas. Las purinas intervienen directamente en el desarrollo de la gota. La carne de potro, pues igual, la carne de potro hemos visto muchas proteínas, bajo contenido en sodio, tiene menos colágeno, es una carne más tierna, tiene mucho hierro, tiene algo más de glucógeno, la carne de avestruz. La carne de cocodrilo, que es una carne que se ha empezado a poner de moda con la de canguro, son carnes exóticas, la carne de búfalo. Estas carnes, la de búfalo, la de canguro, como muchas de las carnes de caza o carnes que se crían en libertad, van a ser carnes que son muy magras, que tienen mucho contenido en hierro y que tienen muy poco contenido en grasa, precisamente por el tipo de producción y de vida que hace ese animal. Aquí el wagyu, voy a ir acelerando porque si no os voy a tener aquí hasta por la noche y no quiero que me odiéis, pero bueno, la carne de wagyu, fijaros, para los japoneses la de mejor calidad es esta. Cuanto más beta tiene, más marmoleado, más calidad. Claro, esto hace que probablemente para algunos de nosotros no sea muy palatable, porque la encontremos demasiado grasienta. Bueno, esto es igual. Aquí os había puesto un ejercicio por si os apetecía hacerlo para que cada uno sepáis cuántas son las calorías que tenéis que consumir en vuestra dieta. Pero bueno, os lo dejo aquí, es una fórmula muy sencillita, solamente Cuéntanosla rápida, María, que esta creo que sí que va a interesar, ¿sí? Para que luego la hagan si quieren. Pues mira, los que sean hombres, ¿vale? Los que sean hombres, ¿qué tienen que hacer? Pues coger esta fórmula y tenéis que multiplicar. Vamos, tenéis que sumar 66, 4, 7, 30, más este factor por lo que pesáis, más este factor por vuestra talla en centímetros. Pues si medís 1,70, pues 170 centímetros. Y le restáis este factor multiplicado por vuestra edad. Y esto os va a salir una tasa metabólica en reposo. Es decir, os va a salir cuál es vuestro metabolismo basal, las calorías que necesitáis para estar vivos. Después, ¿qué es lo que hacéis? Pues a este resultado que os dé aquí, lo multiplicáis por la actividad que hagáis. Pues los que llevamos una vida sedentaria, pues aquí, ligera. Los que hacéis deporte alguna vez a la semana, o vais al gimnasio, corréis algún día por semana, venga, vamos a poner moderada. Y los que hacéis natación, crossfit, running, pues estos elevada todos los días. ¿Vale? Lo multiplicáis por este factor y os va a salir vuestro gasto energético total. Y estas son las calorías que vosotros necesitáis ingerir para mantener vuestro peso. Claro, lógicamente, si yo hago, y las mujeres exactamente igual, la fórmula. Claro, si yo hago esta fórmula, le pongo mi peso, le pongo mi talla, le pongo mi edad, lo multiplico por mi actividad física y me sale que las calorías que tengo que comer todos los días son 2.300 calorías para mantener mi peso y lo que quiero es adelgazar, pues tengo que cortar, tengo que meter tijera para abajo, con lo cual tengo que ingerir menos de esas 2.300 calorías. Entonces, ya tenéis tarea, esto luego llegáis a casa, lo hacéis en casa con la familia, lo podéis apuntar, podéis hacer una foto a la pantalla. Sí, podéis hacer si queréis con el móvil una foto y si no, pues nada, nos escribís a Educarme y yo os lo paso sin ningún problema. Sí, y ya nos decís, a ver, esto es, evidentemente, la nutrición hoy en día es mucho más moderna. Hoy en día el nutricionista no está haciendo estos cálculos. Hay programas, hay aplicaciones, hay técnicas mucho más sofisticadas para hacer todo esto. Pero bueno, esto es como cuando aprendemos a hacer las sumas y las restas, ¿no? Pues es la forma de hacerlo. Este sería el reparto de los nutrientes a lo largo del día. Pero ya os digo, estas recomendaciones, aunque se siguen manteniendo, ahora mismo cada vez están más cuestionadas, porque a lo mejor pues no a todas las personas le va bien este reparto. Curiosamente, cuando hacemos este quesito, yo no pongo las cantidades y le pregunto a la gente que me diga cuáles son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿no? En los carbohidratos, en el azul, acierta todo el mundo. En las grasas y en las proteínas, todo el mundo lo dice al revés. Es decir, la gente se cree que la roja tiene que ser la proteína y el amarillito las grasas, porque como son menos, pues fijaros que no. Fijaros que no, la cantidad de proteína es la que restringimos en la dieta, que vamos un poquito sobrepasados del consumo de proteína, y sin embargo las grasas tienen que formar parte importante de nuestra dieta. Tened en cuenta que el 60% del peso de nuestro cerebro en seco es grasa.
O sea que imaginaros si necesitamos la grasa. Y luego aquí para que veáis las calorías que aporta cada uno de los nutrientes. El que más calorías aporta, pues la grasa, lógicamente, 9. Y el alcohol también, ¿eh? Ojo, no nos creamos que el alcohol no aporta calorías, que fijaros, 7, casi como la grasa. Las recomendaciones de frecuencia de consumo en el caso de carnes, pues entre 3 y 4 veces a la semana, de todo tipo de carnes, de ave, de vacuno, de porcino. Los elaborados, bueno, pues los elaborados, depende de qué tipo de elaborado, la frecuencia puede ser más ocasional. Pero a mí me preguntáis si yo prefiero darle a mi hijo, bueno, ya mi hijo es un poco mayor, ya no le doy la merienda, pero si yo tengo sobrinos pequeños, si me preguntáis qué prefiero darle de merienda, si algo de bollería o el clásico bocadillo de chorizo o de lomo o de jamón o de salchichón de toda la vida, pues ¿qué creéis que le daría? Pues yo el bocata, vamos, lo tengo clarísimo. Esto es una base de cómo podéis haceros un menú. Es una cosa muy sencillita y aquí lo único que tenéis que hacer es ponerle nombre y apellidos para no aburriros. Y no hace falta que hagáis un menú de dieta, no, vosotros sabéis que en el desayuno pues tengo que elegir lácteos, cereales y una fruta, ¿vale? Pues lácteos, ¿qué puede ser? Yogur, un vaso de leche con café, queso fresco, una cuajada, cualquier cosa que sea lácteo. Cereales, pues puedo poner pan integral, puedo poner cereales de desayuno, puedo poner copos de avena, lo que quiera, y una fruta, la que quiera. Y así podéis ir haciendo con todo lo demás. Esta es la base y vosotros le ponéis nombre y apellidos y os podéis hacer un menú variado y poder comer pues saludable. Esto sería la forma de cocinar la carne. Aquí tenéis, estos también los tenéis a vuestra disposición, los folletos en los que viene pues cada una de las piezas, dónde están ubicadas dentro del animal y los usos culinarios que podéis dar a cada una de ellas, tanto para el vacuno como para el ovino como para el porcino. Aquí, bueno, pues unos breves trucos de cómo podrían ser los puntos de cocción. Lógicamente no es igual cocinar la carne de vacuno que la de cerdo o la de cordero. La carne de vacuno poco hecha puede ser mucho más agradable al paladar. La carne de cerdo o la de cordero no admiten quedar poco hechas, hay que hacerlas mejor. Y esto os recomiendo que hagáis el juego de los dedos, porque es muy chulo. Si pones el dedo aquí está blandito. A medida que vamos cerrando con los siguientes dedos de la mano, se va endureciendo. Bueno, pues esto nos puede dar un poco idea del punto de la carne. Sí, que mi mano se me pixela con el fondo. Ahí se te pixela, pero es tocar la zona blandita con el dedo Ya índice veréis. de la otra mano y según vas añadiendo al pulgar dedos, vais viendo cómo sería el punto de la carne, como os explica María. Eso es. Luego ya el próximo día, por favor, no vayáis al restaurante y le digáis al camarero, yo quiero así, porque os puede decir, ¿quién os ha dicho eso? Yo quiero la carne así, con el meñique. Bueno, aquí tenemos un poco las temperaturas aconsejadas en el interior de la carne para el punto que queramos. Y luego estas son unas técnicas de cocinado que, bueno, pues simplemente porque las conozcáis un poquito. Pues el marinado, que suele ser con hierbas, con especias, con vino. El jugo se puede emplear luego para hacer la salsa. El adobado, sustituyendo el vino por aceite o vinagre. Yo os recomiendo, si no lo habéis hecho, que hagáis adobos en casa, adobos caseros, porque son muy sencillos y están súper buenos. Y si no, le preguntáis a vuestro, hombre, que vuestro carnicero los hace riquísimos si no tenéis tiempo, pero si un día queréis innovar, preguntadle a vuestro carnicero la receta, que ya veréis qué rica os sale la carne. El mechado se hace introduciendo dentro de la carne, hay una aguja de mechar, es una aguja que está hueca por dentro y entonces se introduce pues, jamón o bacon dentro de la pieza de carne. El albardado consiste en forrar el exterior de la pieza con unas lonchas de tocino. El escalfado pues, es cocer en un caldo. Es importante, esto normalmente se hace en las aves. El asado, pues todo el mundo lo sabemos, asar en un horno, se coagula la proteína e impide la salida de los jugos al exterior. Confitado, el confitado es cocer esa carne pero en aceite, no en agua, sino en aceite. Y es muy importante mantener la temperatura del aceite. Luego tenemos la plancha, la parrilla. En el caso de la sal, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que echa primero un poquito de sal para que se cierre y no se pierdan jugos. Hay gente que añade la sal al final. Bueno, pues es ir probando. Por favor, importante, la carne siempre a temperatura ambiente, no la carne recién sacada de la nevera, porque se va a producir un choque térmico y va a perder agua. Entonces, siempre la carne fuera de la nevera.
La fritura, pues igual, es meter la carne en aceite y se fríe. Y aquí hay un intercambio entre la grasa de la carne y la del aceite. El estofado. En el estofado, el cocido, es muy importante cómo ponemos el líquido. Si lo que queremos es un caldo jugoso, tenemos que poner el agua fría desde el principio de la cocción, porque en ese caso los jugos de la carne o de las verduras, a medida que el agua va aumentando la temperatura, van pasando al caldo de cocción, con lo cual vamos a tener un caldo sustancioso, pero la carne se va a quedar sin sustancia. Si lo que queremos es que la carne esté jugosa, el caldo, el líquido, lo tenemos que añadir caliente. El salteado, pues sofreír con muy poquito aceite, con verduritas, con hortalizas, calor fuerte. Y el braseado se hace en unas cazuelas especiales que son más anchas y son un poquito altas, y estas pues se suelen hacer de forma lenta también y se hacen su propio jugo. Y por mi parte, daros las gracias por vuestra paciencia. Espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, pues a vuestra disposición. Aquí tenéis mi contacto para lo que queráis. Encantada de resolver vuestras dudas. Y nada, alimentaros bien, comer de todo y también mucha carne. Bueno, mucha carne, carne y derivados. María, muchísimas gracias. Bueno, aunque nos hemos pasado de hora, ha merecido la pena porque de verdad, vaya masterclass nos has dado. O sea, en nombre de Educarne, muchísimas gracias. Tienes por aquí preguntas, me están pidiendo la presentación, el vídeo. El vídeo la próxima semana en el canal YouTube de Educarme podéis verlo. Y la presentación, si María, que es la autora, nos autoriza, yo me escribís a info@educarme y si ella autoriza, yo os la paso. Sí, no hay ningún problema. Vamos con las preguntas del chat. No hay secreto de Estado aquí. Vamos con las preguntas. A ver, porque tengo que irme para atrás. Y te voy preguntando. ¿Cuál carne comprar? ¿Consumo de carnes a pastos? El sistema productivo en donde se produce y los atributos de valor. Bienestar animal. Importancia del etiquetado frontal al comprador del producto. Yo no entiendo bien esta pregunta. No sé si María la entiende un poco mejor. Bueno, sí, yo creo que esto es un aspecto que no hemos comentado porque nos hemos centrado más en la parte nutricional, pero es verdad que hay una parte de comercialización de las carnes que cada vez está tomando más peso en el consumidor y que es importante que los que trabajamos con carne o los que os dedicáis a vender carne lo pongáis en valor, y es toda la historia que hay detrás del animal. Es verdad que hasta ahora pues la gente consideraba la carne, bueno, pues que toda tiene calidad, la carne es una commodity y ¿por qué voy a pagar más? Toda la carne es buena. Pero es verdad que ahora mismo hay un público que a lo mejor no le importa pagar un poquito más, pero tener un producto diferenciado, un producto del que sepa pues cómo se ha criado ese animal, si es carne de origen nacional o no, si el ganadero cuida el bienestar animal, si el bienestar animal se respeta durante la cadena de producción. ¿Dónde está la información de la etiqueta? O sea, es muy importante que pongamos la etiqueta a disposición del consumidor. Tenemos que ser transparentes. El consumidor tiene que tener la posibilidad de conocer el producto, de saber de dónde viene esa carne. Si el animal es de Holanda, pues el animal es de Holanda. Y no pasa nada si ha nacido en Holanda. Porque luego a lo mejor pues ha nacido en Holanda, pero le hemos sacrificado y le hemos cebado aquí en España. Y lo importante es cómo hemos manejado ese animal, cómo hemos obtenido esa carne y cómo vamos a tratar nosotros esa carne. O sea, que no hay que tener miedo a darle información al consumidor. Es muy importante. De hecho, yo aconsejo a todos los consumidores que lean las etiquetas. De hecho, en Educarme, una de las cosas que fomentamos hacia el consumidor es que aprendan a leer las etiquetas e interpretarlas. Y os lo dice alguien que hasta hace poco no leía las etiquetas. Sí. Tengo otra. ¿Se puede conocer la trazabilidad de la carne? ¿De dónde proviene? Para saber que no viene, por ejemplo, de explotaciones masivas. Todo esto un poquito en línea a lo que hablabas. Sí. Creo que se refiere Carolina. Vale. Sí, sí se puede conocer la trazabilidad. Lo que pasa es que la normativa ahora mismo solamente obliga a que se traslade hasta el consumidor en el caso del vacuno. En el caso del cerdo y en el caso del cordero hay que mantener la trazabilidad, pero la tiene el comerciante. Pero lógicamente, si el consumidor la quiere, se la puede pedir al comerciante y se le pone a disposición. O sea, la trazabilidad hay que cumplirla porque, de hecho, desde que nace el animal, pues en el caso del vacuno se le ponen sus crotales, en el caso de los ovinos también, en el caso del porcino se registra. O sea, todos los animales tienen su DNI y se les acompaña pues, hasta el punto de venta. Entonces, sí que se puede conocer. Y en cuanto al sistema de explotación, tampoco tenemos que demonizar. Es decir,
¿Es mejor un animal criado en intensivo o en extensivo? Son diferentes, pero la composición o la calidad de la carne no se va a ver afectada. Sí se puede ver afectada pues, por la forma de alimentación, por ejemplo, se puede ver afectada, pero es verdad que cada vez más el sector ganadero, el sector productor, se preocupa por lo que comen sus animales. Yo he estado en explotaciones y de verdad que hacen auténticos encajes de bolillo para que el animal tenga una alimentación equilibrada, porque también muchas veces pensamos en términos muy abstractos y desde nuestra posición en las ciudades. Y tenemos que irnos un poquito más al campo y conocer cómo funciona el campo. Y cuando alguien dice que a los animales no hay que darles antibióticos, eso es una crueldad. Y probablemente eso estaría en contra del bienestar animal. A los animales no hay que dejarles que sufran. Si un animal se pone enfermo hay que darle un antibiótico. Otra cosa es que ese antibiótico esté medido, esté prescrito por un veterinario, tenga su tiempo de supresión, porque la carne que llega al consumidor no tiene antibióticos. O sea, también se está poniendo ahora de moda de carne sin antibióticos. Espera. Una cosa es carne criada de animales criados sin antibióticos, donde se está empezando a hacer en algunas explotaciones y tienen que controlar muchísimo los procesos, porque los animales como las personas se ponen malos y si están juntos, pues más todavía, que nos lo digan a nosotros ahora, ¿no? Eso es una cosa y otra cosa es que un animal que se le ha dado un antibiótico porque lo necesita para que se cure, después ese antibiótico se respeta el tiempo de supresión para asegurarse de que el antibiótico se ha eliminado por completo de la sangre del animal y después se comercializa. Entonces, eso es una cosa. La alimentación. Si nosotros pretendiéramos que los animales solamente comieran pasto todo el año, pues es que el pasto de primavera no es igual, en invierno no siempre hay pastos. Entonces, tenemos que complementar la alimentación de estos animales. Y se cuida mucho esta alimentación, pues para que tengan todo su aporte de vitaminas, según el estado del animal, según la edad del animal, según las necesidades, sus minerales, su contenido en proteína. O sea, de verdad que no tenemos que tener... Es verdad que a veces vemos las cosas y nos puede chocar mucho desde nuestra perspectiva. Es verdad que hay malas prácticas y esas malas prácticas desde el sector se tienen que perseguir, pero yo creo que tenemos que conocer también cuál es el contexto y cuál es el entorno de la carne que nos comemos. Efectivamente, María. Otra preguntita que nos hace Raúl. ¿Cómo se llamaba el método de madurado que hacían antiguamente? Esta es de examen. Esta se escribe como el faisán, ¿vale? Como el ave, faisán, y luego daje. En francés, faisandage, pero escrito faisandaje. Vale. Espera, os lo escribo en el chat. Vale. Te voy haciendo otra para ir avanzando, ¿vale, María? El etiquetado trazabilidad no dice lo que come el animal o cómo es el proceso desde que nace hasta su sacrificio. Eso sería muy recomendable saberlo, nos dice Clara. No sé si es una opinión o pregunta. Sí, es verdad, no porque la norma no lo obliga. La norma solamente obliga y además, fijaros, es una norma que hasta que apareció el problema de las vacas locas no existía. Fue a partir de 2001 con todo el problema en el que todo el sector y todos los operadores se dieron cuenta de que era necesario hacer esa traza, tener ese recorrido del animal, porque si pasaba algo necesitábamos saber dónde estaba, cuál era el origen de ese animal. Entonces la trazabilidad solamente obliga a poner el lugar de nacimiento, de cebadero o de cría y el de sacrificio. Pero sí que es verdad que cada vez más se está empezando a trabajar con el blockchain, se llama blockchain, y es poner toda la historia de ese animal, lo que ha comido, si procede de una granja donde cuidan no sé qué, si las gallinas están en libertad y comen cebada. Y todo eso se mete en un código de barras, en un código BIDI, y tú en ese código BIDI lo escaneas y puedes tener toda la información, toda esa historia o ese storytelling que se está intentando poner ahora de moda también para que el consumidor, bueno, pues tenga una experiencia de compra más interesante. Pues sí. Vamos a una muy interesante. ¿Cuál es la capacidad de absorción de aminoácidos de una carne caliente comparada a una madurada? Nos la hacen desde Colombia, ¿eh? ¡Ostras! Fíjate de qué lejos viene la pregunta. ¿Y cuál es la capacidad de absorción de aminoácidos de una carne caliente comparada con una madurada? Pero cuando dice caliente, ¿se refiere caliente cocinada? Quiero creer que sí. A ver, Juan, si lo tengo por aquí, le escribo por chat. ¿O se refiere a las... Claro, sí, porque la canela en caliente no se puede comercializar. Claro.
Uy, pues nuestro amigo de Colombia creo que ha tenido que irse ya. Claro, es que no entiendo muy bien la pregunta, porque es verdad que normalmente el cocinado afecta a las proteínas que se coagulan y se produce un empardecimiento y también afecta a los azúcares que tiene el alimento. Entonces sí que hay una transformación, pero realmente esa transformación no implica una pérdida real de nutrientes. No sé si se Vale, refería a yo eso. creo que sí. Una preguntita. En el cuadro que estaba dividido en proteínas y grasas, ¿me dicen que faltaba el agua o que no tenía por qué estar puesto? Si puedes volver al cuadro, te lo agradezco. Vamos a ver. Antes. A ver, vamos para atrás, para atrás. Es que esto va despacio. Hay veces que ahora se ha quedado ahí parada. A ver. Bueno, el agua es que realmente no se considera un nutriente. Claro. El agua influye en la terneza, pero el agua no se considera un nutriente, con lo cual lo único que va a influir el contenido en agua en la pieza es en que sea más jugosa o esté más tierna. Por eso no está incluido dentro de los nutrientes. No sé si se refería a Vale, esa pregunta. sí, era esa la duda. Aquí está el cuadro. Una pregunta muy interesante también. La ingesta de nutrientes depende también si se vive al nivel del mar, perdón, o muy arriba del nivel del mar. O sea, ¿afecta el nivel del mar a los nutrientes? No, a los nutrientes no, pero a la forma en la que se asimilan en nuestro organismo sí. Sí, el nutriente no va a variar realmente. O sea, ¿Y el cómo nutriente. cambia, María? Si yo me voy a la playa a vivir, ¿mi ingesta de nutrientes no es igual que aquí en Madrid? La ingesta sí, lo que probablemente puede variar más en la altura que a nivel del mar, lo que puede variar es cómo tu organismo absorbe, cómo incorpora esos nutrientes, porque lógicamente si tú te vas a vivir a un sitio donde hay una mayor altura o a terrenos de montaña, tu organismo va a tener un mayor requerimiento, unas mayores necesidades, por ejemplo, de vitamina B12 o de aquellos elementos que ayuden, o de hierro, o de todos los elementos que ayuden a la formación de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque vas a necesitar un mayor aporte de oxígeno. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que tu organismo se va a volver mucho más ávido por los nutrientes que contribuyen a fabricar más glóbulos rojos. Entonces, no es que el nutriente cambie, sino que tu organismo cambia la forma de absorber. Fijaros, hay dos, lo que pasa es que no había querido entrar en este terreno tan técnico, pero hay dos hormonas que controlan el apetito y la saciedad. Una se llama grelina, la grelina controla el apetito y la leptina la saciedad. Bueno, pues se ha visto que en personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso y que ya tienen unos niveles de grasa en sangre, la leptina está en la sangre. Es decir, la leptina aparece para decirle a esa persona que ya está saciado, que no coma más, pero sin embargo el cuerpo se ha convertido en resistente a esa hormona y sigue comiendo más, sigue pidiendo más, con lo cual los nutrientes que comes en el alimento que tú comes son los mismos. Si tú comes carne, el contenido en hierro de esa carne va a ser igual, o el contenido en grasa va a ser igual, o el pescado va a ser igual, o la fruta va a ser igual. Lo que no va a ser igual es cómo tu organismo va a asimilar esos nutrientes. Si tú estás embarazada, por ejemplo, se ha visto también que la flora intestinal de la madre, la microbiota, en los últimos meses del embarazo, por ejemplo, cambia para absorber mucho más los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en esa última fase del embarazo el feto necesita crecer y necesita mucha energía para crecer. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el organismo de la madre? Cambio mi flora intestinal y absorbo todos los hidratos de carbono que me llegan. Cuando de forma normal no absorbería No tanto. absorbe. Porque el organismo sí que se adapta. Se adapta al entorno para absorber los nutrientes que necesita en función de ese entorno. Muy bien. Bueno, por aquí nos dicen que no has hablado de la carne de caza. ¿Qué opinas? Pues es que era un mundo también y no me quise meter porque digo, madre mía, es que si entro en la carne de caza, a ver, la carne de caza, lo he referido un poco a los animales silvestres o que se crían en libertad. La carne de caza es una carne que tiene un montón de ventajas desde el punto de vista nutricional, solamente tiene un pequeñito pero y son las purinas. Son carnes que tienen un mayor contenido en purina y las purinas, ¿qué es lo que pasa? Pues las purinas son unos compuestos de nitrógeno que se eliminan por el riñón y por la orina y pueden contribuir a formar un exceso de consumo de estas carnes, pueden contribuir a formar cristales de ácido úrico que se depositan en las extremidades y producen la gota, que es lo que le pasaba a muchos reyes en la antigüedad
pueda, que prácticamente solo comían caza. Pero comiendo la carne de caza, que es verdad que es una carne que pasa como el buey o la vaca, que tampoco la comemos todos los días, yo me daría un buen homenaje de vez en cuando con carne de caza, porque es una carne exquisita, tiene unos contenidos en Y una hierro, gran desconocida, ¿eh? tiene mucha proteína, es una carne muy magra, tiene unos niveles de grasa muy bajitos. Además, es que te ofrece unas formas de cocinado. Es verdad que es una carne pues, que necesita unas recetas de cocina potentes, pero es una carne exquisita. O sea, la perdiz, el ciervo, el corzo, el jabalí, o sea, son carnes El excelentes. ciervo, maravilloso. El ciervo, son excelentes. Son unas carnes muy, muy recomendables. Muy bien. Armine nos pregunta que si se puede lavar la carne. Mm. Hombre, pues en teoría no es recomendable lavar la carne. ¿Para qué? Si Ahora normalmente como lavamos todo, María, a lo mejor es por eso. Como ahora estamos Es lavando verdad, todo, porque yo la lavo todo. fíjate, hay mucha gente que lava el pollo, por ejemplo, que lava la carne de pollo. Eso es un riesgo, ¿Ah, porque sí? sí, porque la carne de pollo es una de las carnes que suele tener un contenido en salmonela. De hecho, es una carne que se recomienda, vamos, la ley obliga a que tienes que tener una tabla de cortes separada para la venta y una herramienta separada para la venta de la carne de pollo. Entonces, claro, si tú lavas la carne de pollo, pues al final o lo haces muy bien o lo que puedes hacer es una contaminación cruzada con el resto de alimentos que estés preparando en ese momento en la mesa. Entonces, yo no lavaría las carnes, yo no las lavaría porque tampoco se necesitan lavar. Aparte, si la lavas, pues hombre, estás introduciendo agua al lavarla, le quitas la patina de grasa que suele llevar, la grasilla. Yo te Yo hago una no... puntualización. Armine, que además la mando desde aquí un besito, que fue alumna mía, es rusa. Y me dice que en su país sí se suele lavar la carne y que por eso ella tenía la duda. Debe Ah, ser un tema bueno, pues mira, cultural. Entonces nos hace la puntualización que en su país sí se suele lavar la carne. A lo mejor es sí. un tema cultural. Pues puede ser Puede ser, cultural, ¿eh? puede ser cultural. Toda la Gracias por sacarnos de dudas, Armine. Sí, sí. Curioso. Toda la carne la lavan, indistintamente si es de vacuno, de cerdo, de toda la lavan. Sí. En cambio, luego aquí que tenemos también a nuestra técnico de calidad de Carnimat, dice que no se debe lavar la carne, no elimina microorganismos, se extiende. Si esto lo dice María Manso, que es de calidad, os aseguro que es así. Ya no lo discutimos más. Sí. Pero sí, sí, entiende, lo ha entendido perfectamente Armina. Nada, Armine, las de España no las laves. Luego John nos dice que el mayor tanto por ciento de consumo de carne en USA es de carne de hamburguesas, bueno, carne picada. ¿En Europa es el comportamiento similar o preferís los cortes? Dice que qué tipo de carne preferimos en Europa. En Europa comemos todo tipo de carne, John. Sí, sí. En Europa la verdad es que la moda de la hamburguesa entró hace unos años, fue un boom, ahora se ha estabilizado. Es verdad que también ha cambiado mucho las hamburguesas que estamos haciendo, o por lo menos las que se hacen en el canal minorista, digamos que son unas hamburguesas, a ver, ¿cómo lo digo? Utilizando piezas que normalmente no se utilizaban para hacer hamburguesa. Es decir, se utilizan piezas de buena calidad cárnica. Y entonces, pues se ha dignificado la hamburguesa, el consumidor lo ha reconocido y está dispuesto a pagar más dinero por una hamburguesa que está hecha pues con otro tipo de piezas de las que se podían utilizar antes, ¿no? Pero es verdad que todavía aquí somos muy del gusto, para cocinar en casa, pues somos muy del gusto de las piezas de carne, más que de la hamburguesa. Todavía Bueno, conservamos. la gran pregunta te voy a hacer ahora. ¿Cuántas piezas de carne hay que comer a la semana? Que hoy que tengo por aquí a mi mamá, que la voy a mandar un besito, y luego me dice que como mucha carne. Venga, dile tú cuántas piezas tengo que comer. Sálvame, María. Yo creo que 3 piezas de carne a la semana estarían bien, porque si tenemos que tener en cuenta que a la semana tenemos que comer 3 piezas de carne, tenemos que comer también entre 3 y 4 piezas de pescado, 2 de ellas de pescado azul, pues claro, tenemos que intentar dosificarnos para que nos cuadren todos los números, Más las pero piezas de fruta y todo. exacto, pero 3 raciones, entre 3 y 4 raciones de carne a la semana de todos los tipos de carne, porque claro, el problema es que dices, 3 raciones de carne a la semana, pues todos los días esto, todos los días lo mismo, todos los días pollo a la plancha, todos los días ternera, todos los días cerdo. No, ese es el problema, que hay que variar, hay que introducir variaciones. Por eso a mí cuando dicen los titulares, ¿no? Hay que comer menos carne.
Dices, ¿a quién se lo decimos? ¿Al que no come carne? ¿Al que come carne un día a la semana? ¿Al que come carne todos los días de la semana? ¿A quién se lo decimos? Porque esa Claro, recomendación no la puedes hacer a todo el mundo sin saber cuáles son los hábitos de consumo de la gente. O sea, si yo estoy efectivamente. comiendo todos los días carne, pues lógico que me digas que hay que comer menos carne. Pero si yo como carne 3 veces a la semana y como carne magra y como de todos los tipos de carne y además como verdura y además como hortalizas y como fruta y como... ¿Por qué voy a tener que comer menos carne? ¿Qué me va a aportar si ya lo estoy haciendo bien? Bien. Oye, pues voy en la media un poquito más, pero bueno. John también nos comenta que su competencia va a ser la carne de laboratorio. Uy, que como vemos esa opción, no la vemos. Sí, sí, es... A ver, esto que voy a decir a lo mejor nos gusta, pero yo digo, si no puedes con el enemigo, únetele. Quiero decir, yo creo que la carne de laboratorio es una opción, ha llegado para quedarse, yo creo que no va a ser una moda, lo que pasa es que vamos a tardar en verla en los lineales. La carne de laboratorio ya se está empezando a producir a unos precios muy económicos. El problema es que pues, tiene ya más o menos desarrollada la fórmula, pero falta ver ahora el dónde se produce y cómo se produce a escala comercializadora. Pero yo creo que esto ya es imparable. O sea, hay mucha gente que está poniendo dinero, hay grandes fortunas que están poniendo dinero en la carne de laboratorio. Yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas porque dices, vale, carne de laboratorio, pero ¿cómo vamos a hacer el contenido en nutrientes que hemos visto? ¿Cómo voy a conseguir que la carne de laboratorio tenga toda esta variación de hierro, o voy a hacer una pieza estándar, o solamente voy a hacer hamburguesas de carne de laboratorio? Porque si el interés es solo hacer hamburguesas de carne de laboratorio, yo, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Muy personal. Pero yo creo, y no tengo una bolita para ver el futuro ni nada, pero mi impresión es que la carne de laboratorio va a ser una carne económica para gente que tenga un poder adquisitivo, pues, bueno, pues ajustado, y la carne que comercializamos hoy en día, la carne natural, porque de hecho la carne de laboratorio no sé si es carne, pero la carne natural va a ser pues un producto que la gente va a pagar por consumirlo. O sea, va a ser un producto pues de alta calidad, de alta calidad. Pero es una opinión, ¿eh? Es una opinión que no tengo ningún contrastada, sino simplemente algo que se me ocurre. Pues María, yo creo que bueno, la gente se nos está teniendo que abandonar, pero todos me están diciendo que muchísimas gracias, que ha sido maravilloso tu presentación. La verdad que ahora me pondré a leer Gracias. las buenas opiniones que tenemos, que también me llevo hasta yo buenas opiniones, o sea que gracias, yo Oye, solo las estoy... malas, yo también quiero las malas, ¿eh? Que las malas te hacen mejorar. Y Cuando pues alguien te no, hace no, hoy los he comprado a todos, María, hoy he dicho, hoy tengo que compraros a todos. No, daros las gracias a todos porque hoy de verdad, y sobre todo a ti, María, porque ha sido una masterclass, es verdad que ha sido un webinar más largo de los que tenemos normalmente en Educarme, pero mira, poder escuchar a esta eminencia hoy durante 1 hora y media ha sido maravilloso. Y encima el soporte que tengo de mi equipo de calidad, de Educarme, maravilloso. Pues Así sí, que, muchas gracias a ellos también, Gema, porque la verdad es que esto, bueno, esto va un poco ahí off the record, pero debo reconocer delante de todos vosotros que tanto el equipo de Carnimat como Educarne están fuera de su horario laboral hace ya unas cuantas horas, pero aquí están dedicando, le ponen entusiasmo, le ponen ganas, y la verdad es que la que os da las gracias soy yo, porque soy muy afortunada de trabajar con un equipo de personas como el que hay en Carnimat y en Educarne, la verdad. oye, hoy cenamos carne, ¿no? Porque a mí ya me han dado ganas. Hombre, solomillo de cerdo ibérico tengo yo ahí para preparar, con eso te Bueno, digo pues todo. ahora cojo un taxi y mi compañera Cristina y yo de Educarme nos vamos a tu casa. Vale. Pon para dos más. Muy María, bien. un placer. Al resto, encantada. La próxima semana tenemos webinar digitalización en el sector cárnico con Jesús Charlán, un crack del marketing digital. Iréis viendo por las redes sociales cómo os podéis inscribir y si no, ya sabéis, info@educarme.es. Todo lo que necesitéis, mi compañera Cristina y yo estamos a vuestra disposición. Que paséis feliz tarde-noche. ¿Ya? Os podéis desconectar en la parte de abajo los que estáis en ordenador. María, un placer. Gracias a todos. Un placer. Cuidaros.